Hola a todos, aquí hemos estado escuchando las intervenciones, unas muy buenas y otras muy malas. Quiero hablarles de varias mentiras que oí. Uno, que todo el mundo prefiere Colpensiones porque Colpensiones es mucho mejor. Sí, claro, Colpensiones es muchísimo mejor, pero lo que no le cuentan a los colombianos es que entre todos tenemos que pagar las pensiones de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ahorraron los colombianos no les alcanza para la super pensión que están recibiendo. Entre más plata haya usted ahorrado y vaya a tener pensión más alta, mejor le sale, porque con Colpensiones el promedio son los últimos 10 años. Entonces usted pudo trabajar con salario mínimo los primeros años y los últimos 10 consigue un puesto con buen salario y todos tenemos que pagarle para que usted quede bien pensionado. Eso es una ridiculez. Nosotros no tenemos por qué andarle regalando plata a quienes tienen altos recursos. Los subsidios debieran estar concentrados en el salario mínimo y solamente en el salario mínimo de quienes los necesitan. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Que Colpensiones pensione a quien se va a pensionar de salario mínimo, pero nadie más. Y si usted tiene más, se va a pensionar con un salario mínimo y un medio, un cuarto, un quinto, 5 salarios, lo que sea, se tiene que ir a los fondos para que podamos concentrar los recursos del Estado, de todos los colombianos, en subsidiar solamente a los colombianos que se pensionan con salario mínimo. Lo segundo, algunos andan todavía insistiendo que la reforma pensional tiene algo que ver con el subsidio al adulto mayor, que no tiene nada que ver. El subsidio al adulto mayor se paga del presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación son los impuestos. Las pensiones son lo que ahorramos quienes tenemos un trabajo formal. Tercera mentira, dicen que el gobierno está subsidiando los fondos de pensiones. Eso es absolutamente falso, por Dios. Los fondos de pensiones lo que hacen es recibir el ahorro de cada colombiano. Lo que va ahorrando el colombiano se va invirtiendo. De hecho, el 68% de los recursos que hoy tienen los fondos vienen de los rendimientos, de las buenas inversiones que se han hecho a los fondos. ¿Y eso qué significa? Pues que claro, si usted al final se va a pensionar con 5 salarios mínimos en el fondo, pero se traslada para Colpensiones, resulta que en Colpensiones les van a pagar 10 salarios mínimos. Entonces, por supuesto, todo el mundo se traslada a Colpensiones, porque si a usted le van a regalar plata, pues evidentemente usted va a recibir la plata que le regalan. Pero eso no está bien. Una de las cosas que tenemos que lograr es que no se subsidien a quienes se pasan a Colpensiones. Es decir, el que ahorró en un fondo privado y tiene una pensión de 5 salarios mínimos, se debe quedar con sus 5 salarios mínimos, porque lo que necesitamos es que la plata vaya a los colombianos que son más pobres, no a los colombianos que hoy tienen recursos. Otro elemento que oí varias veces repetido hoy, y es decir, que lo que necesitamos es mayor monto de pensión. Todo el mundo quisiera más pensión, pero la pregunta es ¿quién las va a pagar? Este es un país de ingreso medio. Nosotros hoy nos estamos gastando más del 30%, oigan eso, más del 30% del presupuesto general de la nación en pensiones, y estamos pagándole pensiones a poquitiquitica gente. Entonces la pregunta es, si seguimos por ese camino, pues simplemente nos vamos a quebrar. Un dato que no me canso de repetírselos: hoy los colombianos debemos el 100% del PIB en deuda pensional. Si esta propuesta del gobierno pasa, vamos a quedar debiendo el 180%. Que tenga niños chiquitos y vote esta pensional, le toca hacerle la maleta al niño, porque este se vuelve un país inviable. De manera que tenemos que defender el futuro de Colombia. ¿Qué sería lo ideal y cuál es la reforma que uno quisiera? Primero, que logremos que el pilar semicontributivo no pase de un salario mínimo, para que solamente se quede en Colpensiones la persona que se pensiona con un salario mínimo. Y a partir de las 300 semanas o de las 500 semanas debiéramos decir, y el colombiano que ha cotizado más de 500 semanas, pues va a tener derecho a una pensión, bien sea medio salario mínimo o un salario mínimo, y tratar de llevar por lo menos a quienes han contribuido a tener más que el adulto mayor, que como les dice, no hace parte del sistema pensional, y a poder tener una pensión que reconozca el esfuerzo de haber contribuido. Todos los demás debieran estar en fondos privados, es decir, pagan su pensión con su trabajo y con sus ahorros. Solamente destinarle recursos del Estado a quien los necesita, a quien no le alcanzó todas las semanas, a quien no le alcanza para el salario mínimo. Y por supuesto, presupuesto general de la nación, que nada tiene que ver con pensiones, para el subsidio al adulto mayor. Dice el presidente Petro que es que no queremos el subsidio al adulto mayor. ¡Paja! El subsidio lo creó el presidente Uribe en la ley 100. El presidente Uribe dejó 900.000 ancianos con subsidio del adulto mayor. El presidente Duque llegó a 1.700.000 ancianos. Fue este partido, el Centro Democrático, el que sacó la ley que decía que iban a llegar a 220.000 pesos mensuales. Ustedes se han preguntado en estos 2 años casi del gobierno Petro cuántos ancianos adicionales están recibiendo el subsidio, y la respuesta es ninguno, porque este gobierno está dedicado a crear burocracia para los tuiteros, para los amigos del pacto, pero no tiene en cuenta los adultos mayores. Lo meten dentro de la pensional para darse disgusto, cuando en realidad el único propósito que tienen con esta reforma es coger sus ahorros pensionales
nacional y los míos y gastárselos como si fueran una reforma tributaria. Y se los explico. Hoy se pagan las pensiones del presupuesto general de la nación con impuestos. Como van a coger toda la plata de las pensiones, van a poder pagar las pensiones con este ahorro pensional. Y aquí les quedan 4.3 billones el próximo año y 5.3 el siguiente año. Y 256 en lo que queda del sistema en 100 años. Y entonces los gobiernos llenos de plata y usted y yo con la deuda. Y nuestros hijos embargados. No con mi plata, con la suya.